Jehová siga bendiciéndote a ti y a tu familia. En esta hora estamos contentas, agradecidas de este lado de nuestro Dios, que todavía nos da fuerza para continuar. Pidiéndole al Señor que también esa misma fuerza te la dé a ti, porque a veces tenemos momentos, humanamente hablando, en baja. En baja tenemos momentos, situaciones, pero Dios nos da la fuerza para continuar. Entonces, ¿a quién iremos? A nuestro Dios, para que nos dé fuerza. Vamos a agradecer a ese Dios maravilloso que tenemos, porque todavía nos mantiene en pie, a ti y a mí. Padre, gracias. Gracias por el don de la vida. Gracias por abrir nuestros ojos a la luz de este día. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú la dirijas, ya que nosotros no podemos equivocar, pero usted nunca se equivoca. Ahora te pido que desciendas, Espíritu Santo, y nos ayude a poner en práctica tu palabra, no a entenderla, sino a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Espíritu Santo trae un título, otro título, porque todos los títulos del Espíritu Santo son interesantes, ¿verdad? Título interesante para cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2. Ese es el texto de entrada. Y se titula La gracia. Entonces, hace una pregunta interesante acá. ¿Licencia para pecar? Tenemos gracia, la gracia que Dios nos da. Que la gracia es un don inmerecido, ¿verdad? De nuestro Dios. Pero es una licencia para pecar. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6, versos 1 y 2. Dijimos el título, ¿verdad? La gracia. ¿Licencia para pecar? Creo que no. Oigan lo que dice Romano acá. Que el subtítulo de arriba, muertos al pecado. ¿Estás muerto al pecado? Del que Dios te sacó, de que te llamó, que nos llamó de las tinieblas, nuestro Dios a su luz admirable. Bueno, ¿qué pues diremos? Hace una preguntita aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta aquí, hace dos preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, hace otra preguntita acá, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto al pecado a través del bautismo, a través de aceptar a Cristo, a través de esa sangre maravillosa, ¿cómo es que podemos seguir en el valle del pecado? Ah, no, que la gracia de Dios se extiende hasta mí. Yo peco y Él me perdona. Mira, no le crezo al diablo, que soy del diablo, Jehová lo reprenda. Porque dice aquí Romanos 6, 1 y 2, los que hemos sido muertos al pecado, tú eres muerto y yo soy muerta al pecado. Cuando tú aceptas a Jesucristo, acéptate a Jesucristo, levantando tu mano. Entonces, ¿por qué no podemos andar? Nos da tanta lucha, andar en pía y santa manera de vivir, que las personas vean a ese Jesucristo maravilloso en nuestras vidas. ¿Por qué no podemos andar en esa santa manera de vivir? Y tenemos que a veces, mucho, si tú no estás dentro de ese mucho, deja la bola que corra. A veces, no, hombre, yo peco. Hacemos la cosa adrede, como dice don Ramón, con conocimiento de causa. Y dice Hebreo 10, 25-26, dice Hebreo, porque si pecamos voluntariamente, después de tener el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la salvación tan grande que tenemos a través de Cristo. Si pecamos, querida, voluntariamente, después de obtener este conocimiento de la verdad, ya no habrá, dice Hebreos 10, más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera de juicio
y del bor que ha de devorar a los adversarios. Si tú pecas deliberadamente, que a veces lo hacemos adrede, con conocimiento de causa, sabiendo que vamos a cometer pecado y acallamos la voz del Espíritu Santo, solamente por satisfacer la carnita. Queridos, la carne solamente codicia para perdición. La carne lo que quiere es que tú te pierdas y que yo me pierda. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. La naturaleza, que nosotros le demos más alimento. ¿Cómo se alimenta la carne? Con todas las cosas, las orgías, los banqueteos y todas las cuestiones que le gusta a la carne que hay en el mundo. Así se alimenta. Entonces, a la que nosotros le demos más alimento, el espíritu se alimenta con la palabra de Dios, con mucha oración, mucha testificación, estar involucrado en estos asuntos, en los negocios del Padre. Así se alimenta el espíritu. ¿A cuál de las dos naturalezas tú le vas a dar más, le vamos a dar más alimento? ¿A cuál de las dos? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque si tú has sido muerto al pecado, si yo he sido muerta al pecado, ¿cómo es que podemos vivir aún en el pecado? ¿Cómo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo? Vamos a invalidar la gracia, porque se invalida. Cada vez que tú pecas deliberadamente, se invalida. Cada vez que yo peco deliberadamente, invalidamos esa gracia. Esa gracia maravillosa que tuvo nuestro Dios. ¿Tú sabes cuál es la gracia? Eso es el concepto más alto de gracia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su prenda, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el concepto más alto de gracia. Juan 3:16. Cuando Cristo descendió del cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, descendió del cielo y a través de ese sacrificio maravilloso que hizo, morir por tus pecados y por los míos, nos extendió, nos abrió esa puerta de la gracia. Entonces vamos a invalidar la gracia por satisfacer la carne, adrede, a sabienda, a seguir pecando, sabiendo que estamos pecando, porque hasta con el pensamiento pecamos. Ay Dios, no pasa un pensamiento medio extraño. Ay Dios, perdóname, que sé que el Señor lo perdona. Pero mira, querido, trata de no invalidar la gracia, tratemos de no invalidar la gracia pecando adrede, porque el Señor es bueno y nos perdona. Porque el diablo nos va a llevar si seguimos haciendo eso. Tratemos de no invalidar esa gracia maravillosa, porque cada vez que tú pecas voluntariamente, cada vez que yo peco voluntariamente, ya Cristo no va a venir a morir otra vez. Y como Él murió por nuestro pecado, Jesucristo, lo matamos. Cada vez que uno peca, adrede, aposta, como decía don Ramón, matamos a Jesucristo. Eso es lo que tú quieres, que las manos y los pies de Jesús sangren cada vez que pecamos. Yo no quiero eso, porque a Él le duele. Cuando uno peca así, conocimiento de causa, señores. Cuando pecamos con conocimiento de causa, Él sufre grandemente, nuestro Dios sufre, ¿verdad? La gracia nos llama a vivir una vida transformada. Nosotros debemos dar testimonio de que hemos sido transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se dio de una manera extraordinaria en la persona de Jesús, la gracia. Y el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir en pía y santa manera delante de Dios y delante de los hombres, porque ese mundo, ese Egipto, es el detallito, querido. Ese Egipto nos observa, nos está mirando. Si usted vive, si yo vivo en el Espíritu, aprendamos a andar por el Espíritu. Entonces está acabando, querido. Muchos estamos jugando con una salvación. Vamos a sacarnos de ese paquete. Muchos están jugando con una salvación tan grande. La venida de Cristo está a la puerta. Los acontecimientos lo dicen. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros, a ti y a mí, querido? Jesús lo que nos quiere dar salvación. Vino aquí a darnos salvación. ¿Cuánto más nos conviene a nosotros andar como Él anduvo?
El que dice que está en él, en Jesús. Ay, ese cristiano que mire, refléjelo, vamos a reflejarlo en nuestras vidas. El que dice que está en Jesús, en él, debe andar como él anduvo. Que Dios te bendiga. Vamos a dejarlo hasta acá. La palabra de Dios está ahí y es clara. La palabra de Dios está ahí, el Señor la dejó. Ya no te voy a mortificar más con esta palabra que viene de la palabra de Dios, no de Juana. Si vas a ser bendita y puchero, hazlo con el Señor. Esa es palabra de Jehová. Dios te bendiga y Dios te ayude a ti y también a mí a poner en práctica esta palabra de verdad. A no seguir matando a Jesús cada vez que pecamos por satisfacer la carnita del demonio. Esta carne del demonio, esta carne no, lo que hace la carne no pertenece a Dios. No viene de Dios. Porque la carne codicia para su perdición, para nuestra perdición. Entonces vamos a alinear nuestra vida, a ponerla en sintonía con la vida maravillosa que vivió Jesús aquí en esta tierra, para que las personas puedan decir, en verdad, he ahí una verdadera hija de Dios. Nos vemos en una próxima entrega, si no viene la dama aquella que a nadie le gusta, la muerte, y nos sorprende. Pero si nos sorprende, que nosotros podamos estar preparados a nivel espiritual, con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Maranata.